Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Les hablamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Isabel. Como cada semana compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son algunos de los titulares. 2 jóvenes de 14 años inspiran el cambio en Pakistán, afirman líderes cristianos. La ley del aborto es una herida para Uruguay, afirma Archidiócesis de Montevideo. El nuevo cura de Ars de la Marsella agnóstica multiplica a los fieles en un barrio islámico. Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Estos son algunos titulares. Condenan ataque contra colegio salesiano en Mérida. 100 universitarios lanzan spots sobre el credo por el año de la fe. Más de 14.000 misioneros españoles dan su vida en el mundo para dar a conocer el Evangelio. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Comienza nuestro informativo. Representantes de la Iglesia y de la sociedad de Pakistán han convocado jornadas de oración por la vida de Malala Yousafzai, la niña de 14 años herida de bala el 9 de octubre por un grupo de talibanes, atacada por defender la educación femenina. Junto a Rin Shamashil, la menor acusada de blasfemia, se han convertido en símbolos de cambio para Pakistán. Han dado al país la oportunidad de repensar sobre la blasfemia y el extremismo. Para la sociedad pakistaní, ha llegado el momento de elegir entre una vida de temor o de compromiso valiente contra el extremismo. Así lo han afirmado las ONGs de inspiración cristiana, Masihi Foundation Pakistan y Life for All, en una declaración enviada a la agencia Fides. Este domingo tiene lugar la canonización de 6 mártires y confesores de la fe. Uno de ellos, Jacques Berthieu, un sacerdote jesuita francés que se ha convertido en el primer mártir cristiano de Madagascar. Jacques Berthieu fue un sacerdote francés secuestrado en Madagascar. Los que le tuvieron retenido le dieron 2 opciones, renunciar a su fe o morir. A pesar de la dureza de la situación y de su propuesta, este jesuita no se lo pensó 2 veces. Vamos a hacerte nuestro consejero, te haremos nuestro líder. Y él sencillamente dijo, hijo mío, lo siento, no puedo hacerlo, prefiero morir. En aquel mismo momento fue asesinado por los rebeldes en 1896 a la edad de 58 años. Su cuerpo fue arrojado al río y nunca fue recuperado. Este relicario de madera será entregado al Papa el día de la canonización de Jacques Berthieu. Fue fabricado en Madagascar por un artista local e incluye agua del río al que fue arrojado y hojas de arbustos cercanos. En realidad, el agua y las hojas han sido claves en la curación de un hombre que fue sanado milagrosamente y nos dio el milagro necesario para la canonización. El postulador reconoce que de los 7 nuevos futuros santos, Jacques Berthieu es probablemente el menos conocido. Sin embargo, en Madagascar es recordado como el primer mártir cristiano. También porque impulsó la agricultura en el país. De hecho, miles de personas esperan con entusiasmo celebrar su canonización. 10.000, 20.000 peregrinos pasarán toda la noche en una vigilia la víspera de la canonización. Después celebrarán la gran fiesta cuando sea declarado santo. Antes de ser asesinado, Jacques Berthieu tuvo la oportunidad de huir de los rebeldes y marcharse. Sin embargo, su profunda fe y el anhelo de estar con su comunidad le impulsaron a no marcharse de Madagascar, a pesar de que eso le costase la vida. Un obispo advierte que la situación de los cristianos en Egipto ha empeorado con la llegada al poder de los hermanos musulmanes. El obispo de Asud de los Coptos, Egipto, Monseñor Kyrillos William, ha denunciado en el sínodo que se está celebrando en el Vaticano que desde la llegada de los hermanos musulmanes al poder se asiste a un proceso de islamización del país y en las escuelas y en otros lugares se alimenta el odio hacia los cristianos. El prelado ha subrayado que los cristianos siguen siendo considerados ciudadanos de segunda categoría y no se les reconocen muchos derechos. Asimismo, ha afirmado que seguirán difundiendo el Evangelio en esa región, donde los cristianos son una exigua minoría frente a la mayoría islámica. La iglesia en Filipinas está de fiesta. Este domingo, Pedro Calungsod, un catequista de 18 años, pasará a ser el segundo santo nacido en el archipiélago. ¿Qué tienen en común San Esteban, el apóstol San Pedro y Pedro Calungsod, un adolescente filipino? Todos ellos murieron perseguidos por no negar su fe católica.
La vida del beato Pedro Calunso fue corta pero intensa. Era catequista y siendo un adolescente acompañó a unos misioneros jesuitas a las Islas Marianas. Allí muchos se convirtieron gracias a su trabajo. Sin embargo, tras ayudar a bautizar a la hija del jefe de una tribu con el consentimiento de la madre, Pedro fue ejecutado por el enfado del padre de la familia. Tenía solo 18 años. Fue martirizado en Guam. Acompañó a un sacerdote que también fue martirizado por odio a la fe. Pedro no huyó, permaneció y también fue martirizado. Para preparar la canonización, los filipinos han organizado un triduo de oración en Roma en iglesias tan importantes como el Jesús y Santa María Mayor. Su embajador ante el Vaticano dice que en Filipinas la gente está entusiasmada. Pedro Calungsot será nuestro segundo santo canonizado. Estamos muy entusiasmados, sobre todo la juventud filipina. Fue un mártir y estamos muy orgullosos. Sabemos que unos 10.000 filipinos vendrán a la canonización, provenientes de Filipinas y de otros países del mundo. Además, la canonización de Pedro Calunso es una de las primeras que se puede denominar 2.0, es decir, digital, porque este futuro santo tiene perfil en Twitter o Facebook, donde se cuentan todos los preparativos para elevar a los altares al segundo santo filipino. El escritor chino Mo Yan, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, es un agudo crítico de la política del hijo único en su país, de la que también fue víctima. Arrepentido por haber hecho que su esposa abortara en su segundo embarazo, ha confesado que eso se ha convertido en una cicatriz eterna en lo más profundo de su corazón. Chai Lin, de la organización provida Todas las Niñas Permitidas, ha señalado que espera que la postura crítica de Mo Yan a la política del hijo único ayude a otros a ver su rol en el homicidio por género. Es el desafío más grande de las niñas en China. Chai Lin afirma que todos los días la política prosigue y otras 3.000 niñas son eliminadas en los abortos selectivos con el infanticidio o el abandono. El escritor chino Mo Yan, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, es un agudo crítico de la política del hijo único en su país, de la que también fue víctima. Arrepentido por haber hecho que su esposa abortara en su segundo embarazo, ha confesado que eso se ha convertido en una cicatriz eterna en lo más profundo de su corazón. Chai Lin, de la organización provida Todas las Niñas Permitidas, ha señalado que espera que la postura crítica de Mo Yan a la política del hijo único ayude a otros a ver su rol en el homicidio por género. Es el desafío más grande de las niñas en China. Chai Lin afirma que todos los días la política prosigue y otras 3.000 niñas son eliminadas en los abortos selectivos con el infanticidio o el abandono. La Vicaría de Familia y Vida de la Archidiócesis de Montevideo, Uruguay, ha señalado que la ley del aborto aprobada por el Senado es una herida para el país, que se enorgullece de haber abolido la pena de muerte, pero que ahora condena a los no nacidos. Asimismo, ha indicado que esta ley no solo contradice la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, sino que es una agresión al ser humano más inocente, a la sociedad uruguaya en su conjunto y además es una ofensa a Dios Creador. En su comunicado, la Vicaría ha reiterado su confianza en Jesucristo y ha reafirmado que la Iglesia continuará mirando con esperanza al futuro y contribuyendo a la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. El cardenal Dolan de Nueva York ha propuesto la llamada universal a la nueva evangelización. Durante el encuentro habló con dinamismo y sentido del humor, de la confesión, de los movimientos y de las homilías, los temas más mencionados durante las reuniones. Más que dividir, fraccionar, lo que hay que hacer es impulsar, como en el Concilio Vaticano II, la llamada universal a la santidad, la llamada universal a la nueva evangelización. Un encargo del que nadie puede escapar si está seriamente en el barco de la identidad católica. Hay un encargo implícito en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia. Uno de los puntos principales en la nueva evangelización es luchar contra el olvido de Dios en la sociedad. Sin embargo, el cardenal de Nueva York está seguro de que en Estados Unidos el sentido religioso está muy enraizado. La sociedad aún tiene una idea trascendental que no está dispuesta a dejar. Está amenazada, pero no estamos preparados para abandonarla. Como puntos concretos, el cardenal Dolan propuso la confesión y que los sacerdotes preparen homilías directas y profundas para la nueva evangelización, ya que para muchas personas la misa del domingo es el único momento en el que escuchan hablar de Dios. Tienen que ser cortas, tienen que ser directas y pronunciadas de un modo creíble, no leídas. Así saldrán homilías buenas. El cardenal Timothy Dolan es desde 2009 arzobispo de Nueva York y un año más tarde, en 2010,
Fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. El padre Zanotti ha revolucionado la Iglesia francesa. Cuando llegó en 2004 a la parroquia de San Vicente de Paúl, en el centro de Marsella, la iglesia permanecía cerrada durante la semana y a la única misa dominical apenas acudían 50 personas. Ahora asisten a misa más de 700 feligreses y casi 200 adultos se han bautizado desde que llegó, 34 en esta última Pascua. El padre Zanotti afirma que abre todo el día la iglesia porque la misión de la parroquia es permitir y facilitar el encuentro del hombre con Dios. Una de las iniciativas principales del padre Zanotti para revitalizar la fe de la parroquia y conseguir tal afluencia de gente de toda edad y condición social es la confesión. Antes de la apertura del templo a las 8 de la mañana ya hay gente esperando para confesarse o pedir consejo a este sacerdote francés. Está buena parte del día en el confesionario, muchas veces hasta pasadas las 11 de la noche. Este sacerdote se distingue porque siempre lleva puesta su sotana y el rosario entre las manos. Para él es primordial que el cura pueda ser distinguido entre la gente. Había sido músico de éxito. Ahora la liturgia se torna en el punto central de su ministerio y mucha gente ha sido atraída a esta iglesia por la riqueza de la Eucaristía. La vida espiritual no se concibe sin la adoración del Santísimo Sacramento y sin un ardiente amor a María, ha afirmado, por lo que ha introducido la adoración y el rezo diario del rosario dirigido por estudiantes y jóvenes. Sus sermones son también de lo más esperado, e incluso sus feligreses los cuelgan en Internet. En ellos llama siempre a la conversión. En su opinión, la falta de este mensaje en la Iglesia de hoy es quizá una de las principales causas de la indiferencia religiosa que vivimos en el mundo contemporáneo. Pasamos al bloque nacional. La Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, y la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, han condenado los incidentes ocurridos este miércoles en el Colegio de los Salesianos de Mérida, que fue asaltado por un grupo de estudiantes que protestaban contra los recortes. Para los padres católicos, el acoso y violencia ejercida por los manifestantes supone un atentado contra la paz escolar y contra la educación exigible a cualquier persona en un país democrático. A su juicio, actos como este constituyen una prueba más de que España está a la cola de Europa no solo en educación, sino también en el respeto a la pluralidad y a la convivencia. Por ello, exigen al Gobierno que aplique la ley con todo su rigor sobre los autores e inductores de estos hechos y que, en el caso de que sean menores de edad, respondan civilmente sus padres de todos los daños causados. En declaraciones a los medios, el portavoz de CEAPA, José Luis Pazos, se ha referido a determinados comportamientos del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y de algunos portavoces del PP, que a su juicio lo único que hacen es exacerbar los ánimos y llevar al debate a épocas pasadas, algo que, según ha dicho, este colectivo de padres no está dispuesto a recuperar. En base a un informe difundido por el diario La Gaceta, la doctora Gador Joya ha denunciado que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España ha financiado con 7,3 millones de dólares a una ONG para que organice foros internacionales a favor del aborto libre y gratuito en ciudades de América como La Paz, Quito o Lima. En una misiva dirigida a los suscriptores y colaboradores de la plataforma provida española Derecho a Vivir, la doctora Gador Joya ha criticado que, a pesar de la crisis que se vive en el país, el gobierno español mantenga la política de exportar abortos. Gador Joya ha calificado de inaudito el actuar del gobierno español, sobre todo cuando en España estamos sufriendo drásticos recortes en los programas de educación, sanidad y dependencia. Joya ha anunciado que Derecho a Vivir ha iniciado la recolección de firmas para pedirle al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que se deje de financiar con los impuestos de los contribuyentes españoles a ONGs como Solidaridad Internacional dedicada a la difusión de la ideología abortista en América. Si el gobierno quiere proteger el derecho a la vida, como dice de puertas adentro, que empiece por denunciar el convenio con estas entidades y destine los fondos a ayudar a las madres sin trabajo y sin independencia para tener a sus hijos, ha señalado la doctora. Respondiendo a la llamada del Papa a contar las verdades del catecismo en el lenguaje de las redes sociales, los estudiantes del Centro Universitario Villanueva, Universidad Complutense de Madrid, han aceptado el desafío creando 60 spots, uno por cada semana del año de la fe. Cada vídeo, ideado, producido y protagonizado por los propios alumnos, cuenta con el asesoramiento de profesionales del mundo del cine, la televisión, la publicidad y el marketing. El proyecto es una iniciativa de José Pedro Manglano, uno de los escritores de espiritualidad más importantes en lengua castellana, autor de numerosos bestsellers y capellán de la Facultad de Comunicación de Villanueva. Como resultado, este foro ha supuesto que los estudiantes reflexionen y encuentren respuestas a preguntas universales. El logo muestra un pájaro en pie sobre el nido de la fe, nido formado por cada una de las verdades afirmadas en el credo del catecismo.
El ave, de nombre Salomón por su sabiduría y grandes dotes de comunicación, pía, y así proclama de forma natural la alegría de creer. Monseñor José Luis del Palacio Pérez Medel, miembro consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, nos explica el año de la fe y la nueva evangelización como una profundización de la experiencia de Cristo. El mismo Santo Padre nos ha dicho que no va a ser un año de celebraciones, sino un año de compromiso, de iniciativas que nos lleven a revitalizar la fe. Sabemos que la fe está viva en muchos en nuestra iglesia, pero hay otros que de repente reciben el bautismo, pero después o no tienen oportunidades o se van descuidando y entonces la fe disminuye. Y hoy en día vemos inclusive conductas o actitudes de personas que han sido bautizadas y que andan deambulando en la vida sin saber que Dios es la meta de su vida. Entonces va a ser un año en el que toda la Iglesia se va a comprometer en diferentes iniciativas para ayudar a los que se han alejado y para dar un testimonio vivo de la fe. El cardenal Antonio María Rouco Varela, durante una de sus intervenciones en el Sínodo de los Obispos, ha propuesto a la Iglesia hacer un examen de conciencia para la nueva evangelización. El examen de conciencia de la Iglesia, tal como lo ha dicho la prensa, tiene que ver con el peligro de la secularización interna de la Iglesia, de la cual también habló alguna vez Juan Pablo II y también Benedicto XVI. Es decir, ¿nos hemos dejado penetrar por el espíritu del mundo? Ese examen de conciencia tenemos que hacerlo. Si no, no vamos a estar libres y generosamente dispuestos, o vamos a ser mucho menos capaces de evangelizar al mundo de hoy. La Iglesia en España celebra este domingo el popular Domum, Domingo Mundial de las Misiones, que se presenta este año 2012 con el lema Misioneros de la Fe. El lema hace alusión al Año de la Fe convocado por Benedicto XVI. El objetivo del misionero es llevar el mensaje de Jesucristo a la humanidad, y es que todavía el 67% de la humanidad no conoce el Evangelio. También cabe recordar que todavía hay misioneros perseguidos en todo el mundo por su fe. Algunos incluso son mártires. El Domum es una jornada mundial en la que toda la Iglesia reza y colabora económicamente a favor de la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras. Hasta un total de 14.000 misioneros españoles se reparten entre los 5 continentes. Todos ellos cuentan con el apoyo desde España de sus diócesis de origen o de sus órdenes religiosas, y también con el de los fieles de a pie, que este domingo lo pueden expresar a través de su colecta que recoge y redistribuye obras misionales pontificias. Y debe ser repartida en la humanidad sedienta de agua viva. Santa Sede. Benedicto XVI propone profesar diariamente el credo. El Papa ha iniciado una serie de catequesis buscando profundizar en el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras sus huellas. En la audiencia de este miércoles, Benedicto XVI ha dicho que creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona, que vive y nos transforma al revelarnos nuestra verdadera identidad. La certeza de la fe aparece después del encuentro que todo cristiano tiene con Cristo una vez en su vida.
Tras el encuentro con Cristo hay otros encuentros que son también importantes. Uno de los principales es el encuentro con la Iglesia. Benedicto XVI se ha reunido en el Vaticano con el arzobispo Hilarión, ministro de Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, que asiste al sínodo de los obispos de la Iglesia Católica para la nueva evangelización. El Papa e Hilarión han hablado de teología, de la profanación de lugares sagrados cristianos en varios países y en particular de los actos vandálicos de los últimos meses en Moscú, entre ellos la Catedral de Cristo Salvador, donde irrumpió el grupo feminista punk Pussy Riot. Benedicto XVI ha expresado su solidaridad a la Iglesia Ortodoxa rusa ante dichos ataques. El arzobispo ortodoxo, por su parte, se ha mostrado convencido de que una colaboración más estrecha entre los cristianos de diferentes tradiciones permite que el testimonio de Cristo y su misión de salvación en el mundo moderno sea más convincente. Esta es la tercera ocasión que Hilarión visita la Santa Sede, donde ya estuvo en 2009 y 2011. Las relaciones entre el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa rusa han mejorado notablemente en los últimos años. El secretario de Estado Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, ha anunciado que el Papa Benedicto XVI ha decidido enviar la próxima semana a Siria una delegación del Sínodo de los Obispos para expresar su solidaridad y cercanía a la población, pues no podemos ser simples espectadores ante la violencia que golpea a este país. Asimismo, el cardenal secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, ha anunciado durante el Sínodo de los Obispos que el Papa convocará a todos sus nuncios en Roma en junio de 2013. El subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Juan Miguel Ferrer, ha señalado que hay grupos que buscan destruir a la Iglesia porque la ven como un obstáculo que les impide dominar el mundo con legislaciones que atentan contra los fundamentos mismos de la civilización. La autoridad vaticana ha dicho que en este escenario la labor de los sacerdotes y fieles es retomar intensamente nuestra identidad católica y la conversión interior, la vocación a la santidad y a la misión. Allá apunta la nueva evangelización. Monseñor Ferrer, quien fue rector del Seminario Mayor de Toledo, España, ha indicado que una herramienta importante para el encuentro de los fieles con Dios es la liturgia, y ha recordado que la liturgia le pertenece a Dios y no a los hombres. Por ello, celebrar los sagrados misterios es lo más importante en la vida de cualquier sacerdote, obispo y el propio Papa. Además, la forma en que el Santo Padre celebra se constituye en el modelo perfecto para toda la Iglesia, ha subrayado. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras sus huellas. La Iglesia nos guía en ese propósito por medio de la palabra, los sacramentos y una caridad activa. Creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona que vive y nos transforma a revelarnos nuestra verdadera identidad. Creer no es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio, al contrario. La fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación, nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud. En cambio, todo lo que es contrario a ese amor lo destruye. Así Dios ha querido revelarse y mostrarnos su designio, haciéndonos capaces de reconocerle presente en la historia, con su palabra y su obra. La Iglesia se hace portadora de este anuncio que contiene la regla de la fe a la que debemos mantenernos fieles. En el credo está lo esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial, pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta, la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo relativismo y subjetivismo. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.